Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces dijimos que hoy el mundo celebra y recuerda uno de los eventos más gloriosos, hermosos, importantes que la humanidad pudo haber experimentado. Y para los niños que están acá, que hoy día son poquitos, no estamos hablando del conejito, ¿cierto? No estamos hablando de los huevos, ni de la ingesta calórica que hay por estos días, sino que estamos y queremos concentrarnos en lo que es realmente importante en esta fecha. Lo que realmente es protagónico en esta fecha, y estamos hablando de la resurrección de Cristo. No creemos con toda certeza que haya sido hoy, en el pasado, porque las fechas por todos los ajustes de calendario van pasando, pero sí es un buen momento para detenernos y recordar que algún día, en un momento de la historia, en un momento específico de la historia, hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió en una cruz romana y que luego al tercer día resucitó. Y eso es motivo de fiesta, es motivo de alegría. Por algo las personas hoy se juntan en familia y hacen un montón de cosas porque es una celebración. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué Dios nos quiere mostrar? ¿Qué cosas Dios nos quiere enseñar a través de la resurrección de Cristo? Hoy veníamos en el Uber y el chico que nos traía decía que creía en la resurrección, a pesar de que él decía que la Biblia había estado intervenida, etcétera, etcétera. Él decía que creía en la resurrección, pero él mismo daba testimonio de que esa resurrección no tiene o no tenía ninguna relevancia para su vida personal. Entonces la pregunta que debemos hacer es, ¿qué podemos aprender al meditar o al considerar en la resurrección de Jesucristo? Y sin duda hay muchas razones. Hay muchas razones por las cuales Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos con poder. Y podríamos, y de hecho vamos a estar toda la eternidad descubriendo y admirando las razones por las cuales Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero hoy, hermanos, quiero mostrarles principalmente a través del pasaje de Lucas que la resurrección de Cristo es la confirmación de que Cristo y su mensaje son verdaderos. La resurrección es la evidencia, es la prueba que confirma que el mensaje y la persona de Cristo, no solo su mensaje, sino todo Él, son verdaderos. Y eso tiene una tremenda implicación, no solo para los cristianos, sino para los no cristianos y para todo el mundo. Las implicaciones de la resurrección de Cristo. Y lo vamos a ir viendo en 3 encabezados. El primero, a modo de pregunta, ¿dónde está Jesús? Es una pregunta que seguramente más de alguno de nosotros incluso no siendo cristiano, hemos hecho. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Y esto nos dice Lucas, que por cierto, para los que no están muy familiarizados con quién es Lucas, Lucas fue un médico de la época que siguió a Pablo y que seguramente por medio del testimonio de María y de los discípulos logró hacer una historia bastante coherente y bastante ordenada de la vida de Jesús. Él fue muy meticuloso en narrar los hechos que acontecieron desde el nacimiento de Cristo, incluso un poco antes, hasta los inicios de la iglesia, los primeros 30 o 40 años de cristianismo. Por lo tanto, es bastante fidedigno e interesante escuchar lo que Lucas tiene que decir. Ya nuestro hermano José nos leyó el contexto previo de este pasaje y es el relato de la muerte de Cristo. Pero en el versículo 1 del capítulo 24 dice lo siguiente: el primer día de la semana,
al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Versículo 2. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron, ¿qué dice el texto? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Realmente la historia de la resurrección es fascinante. Pero no solamente fascinante, también es muy controversial. Es fascinante, es controversial y también está llena de suspenso. Creo que Dios, en su sabiduría y en su maravillosa forma artística también de hacer las cosas, quiso darle un realce, una importancia tan tremenda a la resurrección de Cristo que ordenó de antemano cada detalle de lo que iba a acontecer muy meticulosamente y para nuestro asombro. Cualquiera que lea o vea las películas sobre la muerte de Cristo, sobre la resurrección, podrá intentar imaginarse los acontecimientos, pero seguramente haber estado ahí, seguramente nos hubiera marcado para toda la vida y estaríamos cada hora, día de nuestra vida recordando, si nosotros hubiéramos sido estas mujeres, lo que hubiéramos sentido al llegar al sepulcro de Jesús y no encontrar nada. O se encontraron un par de cosas que las vamos a considerar, pero no encuentran a Cristo. Y eso es lo que yo quiero en este punto invitarles para que nos situemos en la historia, para que podamos también ser parte y testigos de lo que significó la resurrección de Cristo. Están en el tercer día de Cristo haber muerto. Y nosotros que tenemos la Biblia sabemos qué pasó con los discípulos entre la muerte de Cristo y su resurrección. Los discípulos no estaban necesariamente esperando la resurrección. ¿Se habían percatado de eso? Los discípulos no estaban expectantes sobre la resurrección de Cristo. Algunos discípulos, de hecho, estaban volviendo a sus rutinas. ¿Se acuerdan? Que decía que Pedro ya había tirado todo por la borda y dijo, me voy a pescar mejor. Esto se acabó. Los discípulos seguramente entre ellos dijeron, ¿no que venía a instaurar el reino? Esto fue un fracaso. Yo me trato de poner en los pies de los discípulos y como eran igual de débiles y muchas veces necios y torpes como nosotros, no nos es difícil identificarnos con ellos. Y ellos estaban ahí discutiendo. Algunos totalmente desanimados, me imagino. Había un sentimiento de fracaso, de desánimo. Pero dice el texto que el primer día de la semana, un grupo de mujeres, y esto, créanme, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero creo que Dios muy intencionalmente permitió que fueran mujeres las que en grupo fueron a ver al Mesías, pero les tengo una noticia. Estas mujeres no fueron a ver a un Mesías resucitado. Estas mujeres no iban con la intención de encontrar una tumba vacía, porque iban con especias aromáticas. Y las especias aromáticas servían para poder honrar la muerte de una persona, de un cuerpo que ya estaba con olor a putrefacción. Era un cuerpo que ya estaba en hedor, estaba expeliendo mal olor, y en vez de embalsamarlos como los egipcios, los hebreos tenían la costumbre, la cultura de, para mostrar amor y reverencia por alguien que había fallecido, le ponían especias de perfumes. Y ellas iban con esa misión.
Esto lo voy a dejar ahí, pero para que le demos vuelta. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres? Es interesante porque no quiero seguir mucho en esto, pero en las iglesias suele pasar que son las mujeres las que toman la iniciativa, las mujeres las que van adelante y los hombres están allá, atrás, allá, no allá, allá, atrás. Eso lo voy a dejar ahí dando vuelta. Pero había un sentimiento o una sensación de fracaso. Sin embargo, y aquí viene lo interesante del relato, las mujeres llegan a la tumba, y ustedes saben la historia, tengo que contar estos detalles porque son importantes, pero había una piedra puesta en la tumba. Esta piedra era una piedra gigante que se necesitaban bastantes soldados para moverla, y no solamente era pesada, sino que por causa del revuelo que podía haber, si el cuerpo de Cristo desapareciera, tenía un sello del gobernador romano. Por lo tanto, cualquiera que atreviera a abrir o hacer un motín y llevarse el cuerpo de Jesús, rompía directamente un decreto romano, lo cual lo llevaba directamente a la muerte. Pero llegan estas mujeres y la piedra estaba removida. Nosotros sabemos por los otros evangelistas que esta piedra no fue removida con fuerza humana, no fue removida por asuntos naturales, sino que fue una directa intervención de ángeles enviados por Dios para remover la piedra. Esto es un evento sobrenatural. De principio a fin, la resurrección es una demostración gloriosa del poder sobrenatural de nuestro Creador. El mismo que con su voz creó los cielos y la tierra y el universo y cada galaxia y átomo que existe, era el Dios que estaba interviniendo en esa roca para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Pero no solo la piedra había sido removida, el sepulcro estaba vacío. La tumba estaba vacía. Traten de imaginarse la sensación, la atmósfera de ese momento donde estas mujeres contemplan esto. Y dice la Escritura que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Me imagino se preguntaron. ¿Dónde está el Mesías? ¿No está? Y lo curioso es que nos dice el texto que comenzaron a pensar en la resurrección. Nos dice que comenzaron a unir cabos y dijeron, nuestro Cristo resucitó, estaban ahí mirando, ¿qué pasa? ¿Dónde? Y aquí quiero relacionarlo con nuestra vida, hermanos, antes de pasar al segundo punto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tuvo lugar en un momento de la historia específico, en una semana específica y en un día específico. ¿Cuál fue ese día? ¿Qué dice el texto? El primer día de la semana. No quiero desarrollar este punto doctrinal tan largo, pero sí es necesario, hermanos, considerar que Jesucristo resucitó un día domingo. Porque el día anterior al domingo era el sábado. Y dice el texto en el versículo anterior que ya había llegado el día de reposo y las mujeres estaban preparando las especias aromáticas, pero por causa del día de reposo, que era el séptimo día para los judíos, que era el día sábado para los judíos, ellas tuvieron que cesar toda obra, toda preparación y esperar. ¿A cuál día? Al primer día de la semana. Y después del sábado viene el domingo. Por si no sabían los niños. ¿Qué tiene de importante esto, hermanos? Para nosotros que estamos a 2000 años de la resurrección de Cristo.
La importancia, hermanos, es trascendental porque nosotros, una de las razones por las cuales nos reunimos cada domingo, cada día del Señor, cada primer día de la semana, es para celebrar, recordar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, que murió un día viernes y resucitó un día domingo. Y con su resurrección el día domingo, Él está diciendo: yo resucité un día domingo para establecer, y esto lo vamos a ver en la iglesia de los Hechos después, de que mi iglesia, mi pueblo, conmemorará y guardará el primer día de la semana para adorarme y recordar que yo morí y resucité por ellos, para que ellos ahora entren en el verdadero reposo. Para los judíos el reposo era el día sábado, pero Cristo inaugura un nuevo y mejor reposo en su resurrección. Y el Señor establece que el día domingo, el primer día de la semana, sea un día que nosotros guardemos celosa, amorosa y obedientemente. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos, alegrarnos y alimentarnos en Él. Por lo tanto, nos da lo mismo si faltamos un día domingo, a no ser por fuerza de razón mayor, que estés en cama, que no te puedas levantar, pero no es cualquier cosa faltar un día domingo. Fue el día que el Señor resucitó y estableció que lo guardáramos para Él. El segundo punto que tiene que ver con nosotros, hermanos, estas mujeres iban al sepulcro, pero iban con una expectativa. El problema es que esa expectativa no era la expectativa correcta, porque ellas iban a encontrarse con un muerto. Las mujeres fueron a la tumba de Cristo a encontrarse con un muerto. Entonces podemos preguntarnos cuáles son nuestras expectativas para venir a encontrarnos con el Señor en el culto, en nuestras devociones personales y encontrarnos con el Dios vivo. ¿Con qué expectativas vamos al encuentro de un Dios vivo? ¿Con qué expectativas venimos a celebrar el Día del Señor? ¿Con la expectativa de encontrarnos un Cristo muerto? Muchas veces, hermano, yo mismo me he visto en mi corazón con la expectativa de estas mujeres, con una expectativa incorrecta, insuficiente, porque nosotros, hermanos, cuando venimos a adorar al Señor, venimos a adorar al Dios de los vivos y no de los muertos. Nosotros creemos, hermanos, de todo corazón que nuestro Cristo ha muerto y ha resucitado, y cada vez que nos congregamos el día domingo, venimos a tener una experiencia real y viva con Él. ¿Por qué? Porque Él vive. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él dice: donde hayan 2 o 3 congregados, allí estoy en medio de ellos. Cuando nosotros vamos metafóricamente al sepulcro con la esperanza de que Cristo ha resucitado, entonces nosotros vamos a salir del sepulcro llenos de gozo, llenos de admiración y llenos de alabanza para Él. De la misma manera, cuando vengamos a la iglesia a congregarnos en el día del Señor, vengamos con la expectativa de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y créanme, hermanos, que nuestra experiencia dominical va a ser distinta, tanto individual como colectivamente, porque nosotros adoramos a un Cristo vivo, no es una fantasía. Sus transformaciones no son una fantasía, mis transformaciones no son una fantasía. Y somos, aunque débiles, los débiles más dichosos del mundo por haber tenido el privilegio de conocer a un Cristo muerto y resucitado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El primero, ¿dónde está Jesucristo, verdad? Sabemos que Cristo no estaba en la tumba. Pero todavía las mujeres no tenían la respuesta. Por lo tanto, vamos al segundo punto. Él no está en la tumba, Él ha resucitado. Versículo 4 al 7.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y las entiendo, perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. No solamente estaban perplejas, fíjense lo que dice el versículo 5, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitaría. Están las mujeres ahí, la tumba está vacía, ellas están perplejas, aterrorizadas, confundidas seguramente, y luego aparecen 2 varones, 2 ángeles resplandecientes. Y tal como en el anunciamiento, ¿recuerdan en la encarnación? La encarnación fue anunciada por ángeles que vinieron a decir: mundo, les nacerá un hijo y llamarán su nombre Manuel, y les nacerá un Salvador del mundo. Y fue un anunciamiento glorioso con ángeles. También la resurrección fue anunciada en primer lugar por ángeles. Y es interesante eso. Nuevamente, porque realmente tanto la encarnación como la resurrección son milagros extraordinarios. Los más grandes que nosotros podríamos haber presenciado y que ahora nosotros por la fe creemos. No hay otro milagro más grande que nosotros podamos esperar que ese. El tercer milagro viene en camino. Su segunda venida, cuando le veremos cara a cara. O si estamos muertos, cuando nos resucite y nos encontremos con Él en el cielo, en los aires. Ese es el tercer milagro más grande. Pero allí están, y los ángeles le hacen esta pregunta que me fascina y que yo creo que la escaló hasta lo más profundo. Y les dicen: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No sé si fue una pregunta un poco irónica, pero es una pregunta que algunos comentaristas dicen que intentaban cuestionar, en el fondo, la motivación y la razón por las cuales ellas fueron a la tumba. Porque recuerden, ellas no iban a encontrar a un Cristo resucitado. Y los ángeles, no sé de qué forma, pero le preguntan: ¿por qué vinieron a buscar a un hombre muerto? ¿No saben que Él vive? ¿No saben que Él resucitó? Y más encima le dice: acuérdense, si esto se los dijo. Y ahí estamos todos nosotros en esas discípulas, en esas seguidoras de Cristo. Recuerda que tu Cristo ha resucitado. ¿No te lo dijo Él mismo? ¿No te ha enseñado Cristo su palabra? Donde Él mismo dijo que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día. Entonces los ángeles anuncian la buena noticia del Evangelio. Aquel que buscan entre los muertos no está aquí. Él ha resucitado. ¿Has estado esperando una noticia que cambie tu destino o tu vida para siempre? Quizás esta semana, este mes, este año. ¿Has estado deseando que llegue una buena noticia que cambie toda tu vida? ¿Has estado esperando un milagro que te saque de la desesperación, del desánimo, de la confusión? ¿Has encontrado algo hasta ahora? Y puede ser, hermanos, incluso como cristianos, que podamos estar buscando esa buena noticia en lugares equivocados. Cosas buenas, pero equivocadas. Cosas buenas, pero no suficientes. O derechamente en cosas malas que sabemos que son pecaminosas y aún así hemos estado buscando esa buena noticia o esa esperanza en el lugar incorrecto. Y puede ser que si tú no eres creyente, puede ser que estés buscando
entre los muertos, entre las cosas de este mundo, entre las cosas materiales, inertes, aquel que vive y vive para siempre. ¿Dónde estás buscando esa buena noticia? ¿Dónde podrás encontrar esa buena noticia? La buena noticia, hermanos. Y no podemos cansarnos de escuchar esta buena noticia, porque en esta buena noticia está la vida. En esta buena noticia, según Romanos capítulo 1, verso 16, está el poder de Dios. En esta buena noticia está nuestra esperanza segura, inconmovible. Y esta buena noticia es que Jesucristo, el Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta y por medio de su muerte pagó toda la deuda que estaba acumulada en nuestra contra por nuestros pecados. Dios es amor y nosotros lo sabemos, pero Dios también es un juez justo que no tiene por inocente al culpable, y todo aquel que transgrede la ley de Dios en un punto se hace culpable de todos los demás puntos. E imagínense esa experiencia repetida todos los días de nuestra vida. Imagínense ir conduciendo un auto y todos los días romper al menos unas 20 o 30 leyes del tránsito que comiencen a registrarse en nuestra culpa por un periodo de 30 años, 40 años. Y que nadie nos controle, ni nadie nos saque un parte, hasta 40, 50 años de acumular deudas. Nuestra deuda con Dios es infinitamente superior a cualquier deuda humana. Porque nuestros pecados, nuestras ofensas son tan graves frente a un Dios santo, 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 que nosotros merecemos, de hecho, que nos reconozcan culpables. Pero la buena noticia es que Cristo, por medio de su muerte, cargó nuestro pecado, tomó nuestra iniquidad y canceló todas nuestras deudas. Esto es simple, pero es glorioso. Cristo tomó tus pecados, los puso sobre sus hombros y le dijo al Padre: Padre, en vez de que tú lo castigues por sus pecados, castígame a mí y yo le traspaso mi justicia a Él. Tenme a mí por culpable para que ellos sean inocentes. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. Por todos aquellos que ponen su confianza, su esperanza únicamente en Jesucristo. Por lo tanto, amigos míos que nos acompañan, no busquemos entre los muertos a Jesucristo. Él no está en la tumba, Él no está clavado en un madero. Él ha resucitado y ahora reina con gloria. Y reinará para siempre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y algún día nosotros, que hemos creído, estaremos con Él, reinando con Él, adorándole a Él, contemplándolo a Él por toda la eternidad. Y esta es la mejor noticia que nosotros podamos escuchar en toda nuestra vida. Esta debería ser la noticia más esperada de un hombre o de una mujer, de un niño, de un adolescente, de un anciano, que Cristo pagó el precio de su maldad. Y ahora puede tener paz con Dios. Ahora puede contemplar con sus ojos espirituales al Cristo que murió y resucitó. Y si tú eres cristiano, tienes el privilegio de escuchar esta noticia todos los primeros días de la semana. Si tú eres creyente, tienes el privilegio, tenemos el privilegio de venir a la iglesia, de abrir nuestras Biblias y escuchar esta buena noticia. Eso es hermoso y debería llenar nuestro corazón de admiración, de alegría, de esperanza. Como nos compartía el pastor Tomás la semana pasada, esta esperanza viva que tenemos mediante ¿qué? Mediante la resurrección. Mediante la resurrección de Cristo nosotros tenemos acceso a una esperanza viva y estamos todos los domingos, los primeros días de la semana recordándolo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo respondemos entonces a ese privilegio?
sabiendo que aquellos que hemos creído, hemos recibido por medio de la resurrección, poniendo nuestra fe en Él, el perdón de nuestros pecados, la comunión con Dios y el regalo de la vida eterna. Y ahí estaban nuevamente estos ángeles diciéndole, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6. Acuérdense cómo les habló estando Él aún en Galilea. Ellas estaban llenas de temor, perplejas, pero los ángeles, y préstenme mucha atención en este punto que es el centro de este mensaje, el corazón de este mensaje, los ángeles apelaron a una de las pruebas más contundentes de que la resurrección de Cristo había sido real. Los ángeles le están argumentando con la prueba más contundente de que Cristo realmente había resucitado. ¿Cuál es esta prueba? ¿Cuál es este argumento? ¿Cuál es esta evidencia que nosotros tenemos? Y es que nuestro mismo Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones, les anunció explícita y literalmente que Él iba a morir y al tercer día resucitar. Y Cristo no lo guardó como un misterio, aunque ellos no lo entendieron, hasta que lo vieron, recién ahí comprendieron lo que Cristo les había dicho, pero Cristo se los anunció por lo menos 3 veces de manera clara y específica. Yo voy a morir, voy a ser entregado en manos de los sacerdotes, en manos de los gobernadores de este mundo, me herirán, me entregarán, me traicionarán, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y los ángeles apelan a eso y le dicen, mujeres, ¿no recuerdan que Él mismo se los enseñó? Cristo de manera particular le mencionó a sus discípulos. Vamos a ver, por ejemplo, en la confesión de Pedro, Lucas capítulo 9, no es necesario que lo busquen, pero si quieren lo anotan. El Señor Jesús le pregunta a Pedro o a los discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí, ¿verdad? Pedro se luce, maravilloso. Y después cuando el Señor le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Se lució Pedro ahí. Y el Señor les dice, bienaventurado, no te lo reveló ni sangre ni carne, pero luego, inmediatamente Jesús les advierte y les dice, y fíjense lo que dice el versículo 21, pero Jesús advirtiéndoles severamente. ¿No le llama la atención que ninguno de los discípulos se acordó de esto? ¿Ninguna mujer se acordó de esta reprensión severa? Porque nos dice que Jesús se lo dijo en el pasillo, así como rapidito. Jesús se lo dijo, se los voy a advertir severamente, y le mandó que no dijeran a nadie, y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, debe ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, otra ocasión, Mateo 17, Jesús estaba haciendo milagros extraordinarios, la popularidad de Cristo estaba en auge, las multitudes estaban aclamándolo que Él debía ser el Rey de Israel, pero Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y dice el texto que ellos se entristecieron mucho. No solo los reprendió severamente y les advirtió severamente, sino que ellos mismos estaban tristes por esto. Y luego Jesús anuncia por tercera vez su muerte y les dice, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, pero al tercer día resucitará. Versículo 34, pero ellos no comprendieron nada de esto.
Jesucristo anunció explícitamente que Él iba a resucitar, que Él iba a morir. Lo hermoso de esto es que en el capítulo 10 de Juan nosotros vemos que la muerte de Cristo no fue una muerte por casualidad, no fue porque vino en el momento impreciso y fue demasiado caótico para los romanos, entonces para silenciarlo accidentalmente lo agarraron y lo mataron. Y pareciera que esto no estaba en control de Cristo, de Dios, de nadie, pero la Escritura dice en Juan capítulo 10, no solamente que a Cristo lo mataron, dice que Cristo entregó su vida. Dice que Cristo puso su vida y no solo la puso, dice que Él la podía volver a tomar. Tenemos entonces una de las pruebas más contundentes de la resurrección de Cristo. No solo la tumba vacía. Los que tengan la oportunidad de ir a ver la tumba de Mahoma se encontrarán con la tumba de Mahoma, con los restos de Mahoma, con los restos de Buda, con los restos de Abraham, con los restos de David, con los restos de Isaac. Pero no están los restos de Jesús. Pero no solamente la tumba vacía, también el mismo testimonio fidedigno de nuestro Señor Jesucristo, porque tú tienes dos opciones. O le crees a Cristo de que Él mismo iba a morir y resucitar, o lo tienes que tener por un desquiciado. No hay otra opción. O Cristo estaba realmente loco, o Cristo era realmente quien dijo ser. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Santo de Israel, el Cordero de Dios que murió y resucitó por nuestros pecados. Y es a ese Cristo que nosotros proclamamos y creemos. Pero no solamente el testimonio de Cristo fue anunciado que Él moriría y resucitaría, sino que también en el Antiguo Testamento, un libro escrito cientos de años antes de que Cristo viniera por primera vez, también estaba anunciado y profetizado que Él iba a morir y resucitar. La mayoría de las pruebas del Antiguo Testamento o profecías tienen que ver con la muerte de Cristo. Pero hace poquito el pastor Tomás nos predicó de un salmo que es una de las joyas para hablar sobre la resurrección de Cristo. ¿Alguien se recuerda qué salmo puede ser? Salmo 16. Ese salmo termina en lo más conocido del salmo, ¿cierto? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias en tu mesa para siempre. Pero el versículo anterior tiene que ver con la resurrección de Cristo y David, el escritor de este salmo, escrito aproximadamente 800 o 900 años antes de la primera venida de Cristo, escribe lo siguiente: por lo tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Este salmo no está hablando de David. El santo que aparece aquí no es David. El santo, tu santo es nuestro Señor Jesucristo, que murió y su carne no fue absorbida por la muerte, su alma no fue absorbida por la muerte y no vio la corrupción. Y este es un testimonio dado 900, casi 1000 años antes de la venida de Cristo. Y de hecho es interesante, hermanos, porque este mismo salmo fue el que los discípulos, luego de la resurrección, ustedes se recuerdan, Jesucristo resucita, está 40 días con ellos, luego viene 10 días después el Espíritu Santo y Pedro comienza a predicar sobre Jesucristo con poder y Pedro cita el Salmo 16 para hablar sobre la resurrección de Cristo. Tal vez el tiempo no nos va a dar para leer todo ese sermón que se predica por sí solo, pero en el versículo 29 de Hechos 2,
Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, le dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con toda franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro, dice, está entre nosotros hasta ahora. Sus restos ahí están. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. A este Jesús, dice, Dios lo resucitó. Su carne no sufrió corrupción y tampoco fue abandonado en el Hades, de lo cual ahora todos nosotros somos testigos. Ahora los discípulos entendían. Ahora los discípulos comenzaron a atar los cabos que hasta el día de la resurrección no entendieron. Pero vino el Espíritu Santo, les dio un nuevo entendimiento y comenzaron a relacionar todo lo que Cristo les había enseñado con las profecías del Antiguo Testamento. Sepan, pues, con certeza, toda la casa de Israel, dijo Pedro, que a este Jesús, que ustedes los judíos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y lo levantó de la muerte, lo resucitó para enviar, dice Hechos capítulo 5, arrepentimiento a toda la casa de Israel. Y por medio de ellos, a todos nosotros, hasta hoy. ¿Qué tiene que ver nuevamente eso con nosotros? Tenemos grandes certezas, hermanos, los creyentes, para poder adorar y agradecer a Dios por el testimonio de la Biblia. Tenemos grandes razones, hermanos, para agradecer al Señor por el testimonio fiel, preciso de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Tenemos tantas razones, hermanos, para estar tan agradecidos por Dios, por la fidelidad que ha tenido con nosotros y la misericordia de a nosotros, seres comunes y corrientes, pecadores, débiles, tener el entendimiento de que Dios lo envió al mundo conforme a las Escrituras, murió al tercer día conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y Él nos ha dado ese entendimiento y Él nos ha dado seguridad, evidencia de que el mismo Señor Jesucristo lo había profetizado en conformidad a las profecías del Antiguo Testamento. Hay razones, hermanos, para confiar en Dios. Hay razones para creerle a Dios. Y a veces necesitamos que nos recuerden esto. Porque somos como los discípulos, estamos viendo la resurrección y no nos cuadra. Pero necesitamos que alguien nos diga, recuerda, Él es fiel, Él es digno, Él es verdadero, Él resucitó. Y aunque nosotros seamos infiel, Él sigue siendo fiel, porque es fiel a su palabra, es fiel a su carácter y estará con nosotros hasta los últimos días, hasta que lo podamos ver cara a cara nuevamente. No solamente nos debe llenar de confianza, nos debe llenar de gozo, hermanos. Hemos estado hablando mucho del gozo y la resurrección de Cristo debería producirnos un gozo inefable, glorioso, como dice Primera de Pedro. Porque ningún otro rey, ningún otro líder, ningún otro profeta ha resucitado como resucitó Jesucristo. Y si esto es real, que para nosotros sí lo es, esto debe tener un impacto en tu vida. En tercer lugar, ¿qué tiene que ver con nosotros? La resurrección de Cristo debería animarnos a seguir perseverando. En medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las aflicciones, porque esto nos promete Cristo
Y por favor, marquen este versículo, memoricen este versículo, mediten en este versículo, Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, dijo Cristo. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en el Hijo tenga vida eterna y yo mismo lo resucite en el día final. Hermanos, si Cristo resucitó y nosotros creemos en Él, Él nos resucitará juntamente con Él. Él resucitará nuestros cuerpos mortales, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. Nos ha prometido resucitarnos en el día final. Y es mejor que tú conozcas al Cristo resucitado en esta vida, por haber creído en Él y por haber abrazado la fe en Él, que tengas que conocer a Jesucristo en el día final. No como tu Señor, no como tu Redentor, sino como el juez que te va a juzgar y a condenar por cada uno de los pecados si tú no pusiste tu fe en Él. Al final, hermanos, todos conocerán al Cristo resucitado. Cada tribu, cada pueblo, cada lengua y cada nación, haya sido creyente o no, conocerá al Cristo resucitado. Pero es mejor conocerlo en esta vida. Y abrazarlo en esta vida y amarlo en esta vida. Porque esta es la vida que Dios nos dio para que le conozcamos y creamos en Él y nos arrepintamos de nuestros pecados. A modo de conclusión, hermanos, vamos a ver el último encabezado. Si ustedes se dan cuenta, los últimos versículos hablan de la reacción que hubo de las mujeres, de la reacción que hubo en los discípulos y de la reacción que hubo en Pedro. 3 tipos de reacciones frente a la resurrección de Cristo, y con esto vamos a ir terminando. Las mujeres comienzan a recordar y todo comienza a tener sentido para ellas. ¿Y qué hacen ellas? Van corriendo, ¿cuál mujer samaritana?, a contarle a los discípulos lo que habían entendido, visto y creído. Y yo me imagino a los discípulos ahí atrincherados, cobardes, cabizbajos. Y vienen este grupo de mujeres y le dicen: hermanos, no hay que estar tristes, Cristo resucitó. Un ángel nos dijo que Él ya no estaba en la tumba, no estaba muerto. Y los discípulos dicen, versículo 11, que estas palabras les parecieron como disparates. ¡Qué tremendo! De hecho, el término griego dice, les pareció una verdadera locura lo que estas mujeres le vinieron a decir. ¡Wow! Los discípulos. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su perdón. Porque fueron estos mismos discípulos quienes después proclamaron con poder, con fuerza, que el Cristo que había muerto había resucitado. Hay esperanza. Hay esperanza para nosotros, hermanos. Las mujeres fueron testigos de la tumba vacía, creyeron lo que Cristo había dicho sobre la resurrección y fueron a contarle a los discípulos. Primera reacción. Segunda reacción. Los discípulos, excepto Pedro y Juan, no creyeron en el testimonio de las mujeres. Fueron escépticos, dudaron, rechazaron en ese momento el testimonio de estas mujeres. Y la tercera reacción, Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro porque ellos querían comprobar por ellos mismos el relato de que estas mujeres habían traído. Las primeras creyeron y fueron a comunicar, los segundos dudaron y rechazaron, y los terceros dijeron, déjame verlo, déjame comprobarlo. 3 tipos de reacción y con esto vamos a ir cerrando. En este grupo pequeño, de 15 personas, seguramente habrán estas 3 reacciones también ante la resurrección de Cristo. Los primeros
recordarán las palabras de Cristo una vez más, se gozarán, se alegrarán, lo adorarán y seguramente en la semana, y Dios quiera que sí, compartirán con alguien sobre la resurrección de Cristo. Y Dios quiso honrar a un grupo de mujeres para que nosotros aprendiéramos de ellas. Los primeros escucharán este mensaje, sus corazones se estarán rebosando entre gozo, aflicción, adoración, pero querrán compartir sobre la resurrección de Cristo con otros. Y a ellos los aliento a que lo hagan, a que mantengan este corazón de adoración durante la semana y durante el año y durante cada día del Señor. Y necesito que ustedes también me alienten a mí a conservar esto durante la semana. Pero habrá otro grupo, otras personas que no creerán en este mensaje. Incluso pudieran ser algunos creyentes que no crean este mensaje. Creyentes, entre comillas, pero los animo a que si es tu caso y tú estás rechazando este mensaje y no crees que la resurrección es real, te animo a arrepentirte de tu incredulidad. Porque esta noticia es real. Y como te dije, tarde o temprano te encontrarás con el Jesucristo resucitado. Y es mejor que lo hagas pronto. Es mejor que renuncies a tu autoindependencia, a tu autosuficiencia y reconozcas que necesitas a Dios. Y serás una vasija más donde este tesoro de las grandezas, de las gloriosas hermosuras de Cristo puedan estar en tu corazón y las puedas atesorar y admirar y ser uno más como nosotros, que hemos creído en aquel que ha resucitado. Y habrán algunos que no creerán del todo, que tendrán algunas dudas, pero ¿cómo pasó? ¿Pero cómo lo hizo? ¿Pero será verdad? Y si este es tu caso, y si eres un no creyente curioso, pero quieres encontrarte con el Cristo resucitado, te animo a que no dejes de buscar al Señor, que no dejes de clamar a Él, que no dejes de buscarlo, pero no lo busques entre los muertos. No lo busques en las cosas que este mundo ofrece, las riquezas, la comodidad, el bienestar, no lo busques entre los muertos. No lo busques en la religión fría, apática, monótona. No lo busques en las ideas novedosas de la filosofía. No lo busques en las cosas de este mundo porque no lo vas a encontrar. Pero sí búscalo en su palabra. Porque así como Él está vivo, su palabra está viva. Y es poderosa para darte vida y darte a conocer al Dios vivo. Hermanos, hoy celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Celebrémoslo cada día. Busquémosles cada día, recordando sus palabras y dando testimonio de que nuestro glorioso y admirable Señor Jesucristo ha resucitado con poder y está dispuesto a perdonar a todos aquellos que vengan a Él. Amén. Oremos.